Un cordial saludo para todos, estudiantes de octavo de geometría. Bueno, en esta semana continuamos con el tema de lo que es razonamiento inductivo. Y hay una actividad que finalizó esta semana. Hoy vamos a analizar algo que habíamos venido comentando, de que el razonamiento inductivo ha contribuido bastante al desarrollo de la teoría matemática. Y hay una curiosidad en la historia que quiero compartir con ustedes. Y dice, uno de los aportes del razonamiento inductivo es la serie de Gauss. Cuenta una vieja historia que cuando Gauss tenía 10 años, su profesor de matemática le propuso un día a los estudiantes de la clase de hacer un ejercicio que implicara estar entretenidos un largo tiempo. El maestro no tenía ganas de dar clases y le propuso que realizara la suma de los números naturales consecutivos desde el 1 al 100. Pero Gauss halló el resultado a través del siguiente razonamiento, echándose el tiempo que no esperaba el profesor. Entonces, ¿qué fue lo primero que hizo Gauss? Formó una fila con los sumandos del 1 al 100 y luego lo escribió en la parte inferior. Lo escribió en la parte superior y después la parte inferior desde el 100 hasta el 1, tal como aparece en la siguiente ilustración. Entonces escribió 1 más 2 más 3 más 4 más 5 hasta llegar al 100. Y después lo escribió en forma descendente en la parte de abajo. Entonces se pudo dar cuenta Gauss que esta suma da 101. 101, 101, o sea que la suma de esos dos sumandos da 101. ¿Y a qué equivale eso? A dos veces la suma, porque aquí sumó una vez y aquí sumó dos veces. Entonces hizo el siguiente razonamiento matemático. De esta forma obtuvo una adición de 100 sumandos iguales de 101, o sea, 100 sumandos, 1, 2, hasta 100. ¿Sí? O sea, que dos veces la suma desde el 1 al 100 sería igual a 100 veces 101, tal como lo dedujo el niño Gauss. Entonces aquí simplemente despejó. Al pasar este 2 para acá, pasa a dividir, entonces 100 entre 2 da 50, y 50 por 101 da 505. Como se pueden dar cuenta, no nos echamos casi nada, pero como Gauss utilizó su razonamiento lógico, el razonamiento inductivo, pudo hallar la respuesta y de una forma inmediata, dañándole las intenciones al profesor de descansar, porque ya para él fue demasiado fácil. Pero por otro lado, si una sucesión de números inicia con una cantidad cualquiera, A1, y cuyos términos siguientes se obtienen al adicionar una constante de una y otra vez se obtiene la siguiente sucesión. El primer término es A1, pero el siguiente se obtiene sumar una cantidad constante que es A1 más D. La tercera será la anterior más D, pero vemos que A2 es igual a A1 más D, y D más D, ya lo saben por su álgebra, son dos términos semejantes, daría 2D. Y así, Gauss también se pudo dar cuenta, generalizó más adelante en la teoría, que A sub n lo puedo representar en función de A sub 1. Y teniendo en cuenta que para hallar qué término es el término enésimo y sabiendo cuál es la diferencia entre un término y el otro. Entonces, eso lo hizo él en forma general. Entonces, se aplicó, al aplicar el método de Gauss a esta sucesión, obtendremos una fórmula de la suma de los n términos de una sucesión que tenga entre un término y otro término una distancia o una diferencia constante. ¿Sí? Entonces, como hizo Gauss allá con los números, colocó aquí los primeros sumandos de forma ascendente y luego lo colocó de forma descendente. Vemos que el término enésimo, tal como dice aquí, sería este. Y al sumar, aquí ya sabemos por el álgebra que A sub 1 más A sub 1 es 2A sub 1. Y vemos que en todas las sumas
en toda la suma da n veces 2a sub 1 más el número de términos menos 1 por d. Ese es un razonamiento inductivo. Y también concluyó, listo, entonces, luego nuevamente obtendremos que n, o sea, 2 veces la suma va a ser n veces este resultado de sumar los dos términos. Entonces aquí por su matemática tradicional vemos que aquí el 2 está multiplicando, pasa a dividir de este lado y queda esto, pero podemos ver que a sub 1 más n menos 1 por d es el término enésimo, o sea que a sub n, aquí sería a sub 1 más a sub n sobre 2, entonces ya tenemos dos fórmulas para obtener la suma sin necesidad de hacerlo. Aquí les coloco un ejemplo. Calculemos la suma de los primeros 5 números impares, es decir, el 1 más 3 más 5 más 7 más 9. Una suma sencilla, yo creo que eso lo podemos, para eso no hay problema sumarlo. ¿Sí? Vemos que aquí daría 4, 9, 16 y 9, 25. Vamos a ver si la fórmula que dedujo Gauss nos permite hallar de una forma simple, sin necesidad de elaborar la suma, la suma de esos 5 términos. Entonces, la primera, sabemos que ¿cuántos términos se están sumando? 5. A sub 5, ¿cuál es el primer término? 1. Entonces aquí sería 5 menos 1. ¿Y cuál es la diferencia entre un término y el otro? 2. Entonces aquí sería 2. Si reemplazamos, vemos que aquí daría 2, aquí daría 5 medios por 2 más 8, y 2 más 8, ustedes saben que es 10, entre 2 da 5, por 5 da 25. Y vemos que sí resultó. Pero fíjense, si no conozco el último término, porque no sabemos cuál es el último término al sumar la distancia, o la diferencia. Pero si lo conocemos, también lo podemos calcular. A sub 1 es el primer término, y 9 sería el término enésimo. Entonces, n sería 5, aquí sería 1 más 9, que son 10. Entonces aquí 10 entre 2 da 5. Entonces aquí sería 5, 25. Vemos que resulta para este ejemplo sencillo. Para los ejemplos complicados también va a resultar. Entonces, para esta semana, para que vayan analizándolo y lo discutamos el día lunes, que nos vamos a ver, entonces vamos a analizar esto. O sea, calcula la suma de los primeros 1000 números impares. Entonces, ya podemos mirar qué fórmula nos sirve. O sea, conocemos el primer término, conocemos cuántos números voy a sumar, y sabemos que los números impares, entre un número y el otro hay una diferencia de 2. Entonces, podemos utilizar la anterior, esta. ¿Sí? Ahí podemos utilizar esta para hallar esa suma de una forma sin necesidad de escribir los 1000 números. O sea, que Gauss aportó a través de su pensamiento inductivo una forma para solucionar ese tipo de problemas. Aquí es lo mismo, aquí son solo 20, pero vemos que aquí la diferencia no es positiva, es negativa, entonces aquí hay que tener en cuenta eso. O sea que aquí no va sumando, sino que va disminuyendo. Y aquí me preguntan por otra cuestión, ¿cuántos términos? Aquí me preguntan es por n, entonces aquí hacemos un pequeño despeje y para poder hallar eso. Entonces simplemente hasta allí es lo que quiero que ustedes realizan antes de encontrarnos en el encuentro sincrónico. Simplemente me despido deseándoles que sigan gozando de una buena salud y a aquellas personas que están enfermas, pues que desearles la pronta recuperación. Que estén muy bien.